Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Una vez más acá en el espacio desde la bolsa para tratar de focalizar sobre un tema puntual, una acción, un mercado, un segmento del mercado, un país, y en este caso me pareció muy importante hacer referencia a algo sensible en este momento en el mercado como son las instituciones financieras y bancarias, tanto de Estados Unidos como de Europa. Voy a enumerar algunas de un lado y del otro para que podamos sacar conclusiones de este momento que están viviendo estas instituciones de un lado y del otro lado del océano, para mostrar que si bien no todo está igual, obviamente tampoco hacen mucha diferencia en cuanto a los valores actuales teniendo en cuenta sus máximos, y eso es lo que voy a tratar de mostrar en este video. Empiezo pues por el ETF más relevante que tiene el sector financiero y bancario de los Estados Unidos, como es XLF, que como se aprecia en el chart que estoy mostrando, ha testeado una vez más esa zona que representa los máximos del 2007-2020 y que, más allá de lo milimétrico o no que pueda ser, es donde ha aguantado nuevamente, como aguantó en el mes de junio la última vez, y desde allí ha nuevamente emergido hacia el 38.2, que era la primera zona a controlar, que primero lo aguantó y después lo penetró. Esto está siendo grabado en medio de la rueda de este jueves. Son las 11 de la mañana, acaba de arrancar el mercado de Estados Unidos hace una media hora y por lo tanto obviamente los precios que estoy mostrando son susceptibles a cambios, más no la idea. Por supuesto el bull lo que espera acá es una W con salida alcista, y lo que el bear está de alguna manera pensando es que esta línea de cuello no ha sido en ningún momento penetrada. Ha sido penetrada, lo que no ha sido superada nuevamente, y por lo tanto, si esto es correcto y los bears están en justa dimensión, a esto le faltaría incluso un tramo más de baja. Muy interesante, por cierto, dónde está el ETF financiero, que por cierto está más cerca de su mínimo que de su máximo. Vamos a uno de los papeles más importantes que tiene el sector bancario de los Estados Unidos, como es JP Morgan. JP Morgan está también, exceptuando esta semana, en el mínimo, ha tapado el gap que había dejado en el año 2020 y, por cierto, está dentro de un canal alcista de largo plazo que comenzara allá por los finales del año 2015, pero estamos realmente muy cerca de la línea inferior del mismo. Por ahora ha aguantado tapando el gap, pero yo no descarto que tenga que hacer un viaje más a este valor que estoy mostrando acá, esta línea, para tener una reacción de tipo mayor. Por el momento ha aguantado ahí en la zona del gap, ha tapado el gap y ha reaccionado como buena parte del mercado en lo que va hasta acá de la semana. Voy con otro de los papeles relevantes en cuanto a sector bancario y financiero, como es el Citigroup. El Citigroup, que a diferencia del JP Morgan penetró el gap que habían dejado tanto en el mismo día, semana, en aquella oportunidad del 2020, y que ahora es techo de momento para el Citigroup, ahí en la zona de aproximadamente $44, y tampoco descarto que esto visite finalmente el mínimo que se viera en el 2020, al menos en términos base cierre, en la zona de $38. Visa, una de las principales tarjetas de crédito y obviamente gran animador del sector financiero, también está en una sintonía más o menos parecida, porque lo que hizo fue recortar el 61.8 de todo el 2020 a su máximo del 2021 y ha penetrado finalmente esta línea, la horizontal de este triángulo, y ha ido, como decía anteriormente, al soporte extremo, ese representado por el 61.8, donde ha reaccionado, siendo esta línea la que representa en el hoy su principal resistencia y que de momento no la ha superado. Y mientras no la supere, yo no puedo descartar que aún retesteemos de mínimo el mínimo, valga la redundancia, que se viera hace un par de semanas atrás. Goldman Sachs, en este caso también soportando en la línea exacta, esa que surgieron en el 2020. Fíjense como el 2020 es prácticamente un común denominador en estos charts y en el grueso de los charts
que muestro cotidianamente en mi página en charliesub.com, o bien cuando analizo a través de Twitter o en Instagram, o bien obviamente en los cursos o charlas que puedo dar. El 2020 ha sido un mínimo de envergadura, los máximos del 2021 y máximos del 2022 también, y por lo menos hay varios papeles, muchos papeles en zona de soporte extremo. También es el caso de Goldman Sachs. En este caso el soporte es dinámico y obviamente si fuese finalmente penetrado, nuevas mermas podríamos estar viendo. Si un elitista podría ver esto, ustedes saben que yo no soy elitista, pero cuando luce clara, esto podría ser 1, 2, 3, 4 y quizás 5. Y acaso ahí sí buscar una reacción de tipo mayor para este y otros papeles. Vamos con el caso de Europa, quizás el papel más comentado durante las últimas jornadas, como es el Credit Suisse. Sí, el Credit Suisse está acá, literalmente. Y a diferencia de lo que es Estados Unidos, lo que vamos a ver en Europa son mínimos, pero multianuales. No como en el caso de Estados Unidos, que son mínimos que vienen de un año o año y medio atrás, o mismo ni siquiera un año, que han metido el máximo en este 2022 como mostraba anteriormente. Pero fíjense, el Credit Suisse sí, llegando a la línea inferior de esta megacunia impresionante que surgiera en el año 2009, y obviamente está trabajando ahí. Es una zona muy sensible, porque si finalmente esta línea inferior fuera finalmente penetrada, realmente pondría en peligro, no digo la propia existencia del Credit Suisse, muchos lo relacionan con lo que pasó con Lehman, pero ya suficiente es lo que tienen los tenedores, cuyo último máximo alcanzó prácticamente los $16 y hoy estamos en 4,35, o sea, una baja en solo este tramo del 75%, una barbaridad. Vamos con otros bancos europeos, en este caso el Santander, que también está trabajando en una cuña. En este caso no está en los mínimos que se vieron en los mínimos del 2020, pero sí hay un llamador que se llama este gap y que podría ser, de continuar el recule que tiene desde su máximo, tapar ese gap. Sí, tranquilamente podría ser el caso en el Santander Banco Español. El Deutsche Bank que finalmente tapó ese gap dejado en el 2020 y que fue a buscar la zona donde es su soporte extremo, la zona en torno a 7.50 aproximadamente, cotizando en 7.80, no muy lejos, o sea que tranquilamente, mientras no se posesione por un lado lo que era el 61.8 y esto que podía haber sido para muchos un hombro cabeza hombro invertido, que también lo podría ser todavía, corre serio riesgo porque cada mínimo ha sido inferior al otro y cada máximo también, señal que todavía, a pesar de lo que está pasando en esta semana, los bears siguen en control, o al menos los bulls no han recuperado el mismo. El Barclays, esto es inglés, o sea que podría uno decir, bueno, esto tiene otro comportamiento. Fíjense que sí lo tiene, porque si bien está en el mínimo de toda la tirada, habiendo bajado un 50%, de 12 a 6, por hablar en números redondos, hay un llamador acá que se llama este gap, o incluso esta isla de reversión, que fue la que posibilitó el último desarrollo alcista al papel. Las líneas están perfectamente tiradas en el sentido de que, por supuesto, cada línea de estas representa o bien la resistencia o bien un soporte penetrado, siendo este último el caso de esta línea roja, cuya eventual penetración, sí, sin duda alguna, tendría como imán principal este gap dejado en el año 2020. Por último, el BBVA, el otro gran banco español, que como se ve está en un canal descendente de largo plazo, que surgiera en el año 2009 y que aún hoy está vigente, y que ha soportado el último embate declinante sobre línea de soporte. Hoy está en la misma línea, pero un poco más abajo. Tal lo hiciera acá para reaccionar y nuevamente acá, donde confluían la línea tendencial declinante y la línea inferior de ese gran canal descendente que se ve en BBVA. Como se puede apreciar, si bien están en los mínimos de la tirada o cercano a estos,
hay mucha diferencia entre lo que son los bancos europeos y los bancos estadounidenses o entidades financieras, ya que mientras unos están en zonas de mínimo o cercano a mínimos, sobre todo lo que mostré del Credit Suisse o el Deutsche Bank, en términos multianuales, en el caso de Estados Unidos se remiten al último tramo, a los últimos 6 meses o al último año, y ahí es donde está la gran diferencia entre unos y otros. Para concluir, voy a mostrar una vez más el caso del JP Morgan, que me lo han pedido muy especialmente y por lo tanto, siendo en este momento el banco más importante que tiene Estados Unidos, me parece relevante mostrarlo una vez más. Y sí, ha aguantado en esta línea de soporte, que es donde tapó el gap, pero aún no puedo decir que esto llegar mínimamente a la línea inferior de este gran canal ascendente no sea algo que pueda llegar a suceder en el corto plazo, acaso en el inmediato, pero en definitiva suceder en algún momento. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy, espero les haya sido útil y como siempre, seguramente nos encontraremos la semana entrante con algún tema que me parezca importante tocar de cara a este apasionante 2022 que realmente está dejando a muchos sin aliento. Muchas gracias y hasta la próxima.